Cuando el cielo diseñó el plan de salvación para la humanidad, nada fue dejado al azar. ¿Por qué, entre las 12 tribus de Israel, fue justamente Judá la elegida para traer al Mesías al mundo? ¿Qué hacía a este linaje tan especial a los ojos del Eterno? La respuesta revela no solo una predestinación divina, sino una trama cuidadosamente tejida desde el principio, una promesa ancestral que atravesó siglos, guerras y exilios, preparando el escenario perfecto para la llegada del Rey de Reyes. En el corazón del desierto, bajo el implacable sol de Canaán, 12 hermanos se convirtieron en patriarcas de las tribus que formarían la nación de Israel. Hijos de Jacob, renombrado por Dios como Israel, cada uno de estos hombres llevaba características únicas que moldearían el destino de sus descendientes por generaciones. Rubén, el primogénito inestable como el agua; Simeón y Leví, hombres de violencia e ira; Isacar, el trabajador resiliente; Zabulón, el navegante; Dan, el juez; Gad, el guerrero; Aser, el próspero; Neftalí, el elocuente; José, dividido en las tribus de Efraín y Manasés; Benjamín, el menor amado; y entre ellos Judá, el cuarto hijo, cuyo nombre significa alabanza. La historia de las 12 tribus comenzó con una familia dividida. Jacob amaba a Raquel más que a Lea, pero fue Lea quien primero le dio hijos. Cuando Judá nació, Lea expresó su gratitud. Esta vez alabaré al Señor. Esta alabanza se volvería profética, anunciando el propósito singular que Dios tenía para esta tribu. La infancia y juventud de Judá no lo destacaron como especialmente virtuoso. Participó con sus hermanos en la conspiración contra José, el hijo favorito, vendiéndolo como esclavo. Sin embargo, fue Judá quien intercedió para que no mataran al hermano, sugiriendo la venta en vez del asesinato. Este pequeño destello de compasión, en medio de la crueldad colectiva, revelaba algo importante sobre su carácter, una capacidad de evolucionar moralmente que sería crucial para el plan divino. Mientras Rubén, el primogénito, perdió su primacía al acostarse con Bilhá, concubina de su padre, y mientras Simeón y Leví se descalificaron por la violencia contra los siquemitas, Judá comenzaba a emerger como una alternativa de liderazgo entre los hermanos, no por su perfección moral, sino por su posibilidad de transformación. Años más tarde, cuando el hambre asoló Canaán y los hermanos fueron a Egipto a buscar alimento, Judá demostró una sorprendente evolución. Ante la amenaza a Benjamín, se ofreció como esclavo en su lugar. El hombre que otrora había aceptado vender a un hermano, ahora se ofrecía para salvar a otro. Esta transformación no pasó desapercibida a los ojos de Dios, que ve no solo lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser. La tribu de Judá comenzó a distinguirse no por ser perfecta, sino por ser perfectible; no por nunca caer, sino por saber levantarse; no por evitar el error, sino por aprender de él. Esta sería una característica esencial del linaje que un día produciría al Mesías, un linaje humano, capaz de comprender la fragilidad humana y aún así aspirar a la redención. En las tiendas esparcidas por el desierto, cuando las 12 tribus acampaban alrededor del tabernáculo, Judá siempre recibía la posición de honor, al este, por donde nacía el sol, un presagio del amanecer que vendría a través de esta tribu. La bandera de Judá, con su león estampado, ondeaba con prominencia, anunciando silenciosamente al futuro león de la tribu de Judá que un día surgiría. Esta distinción no derivaba de una superioridad inherente, sino de una elección divina basada en propósitos que iban mucho más allá del mérito humano. Como todas las elecciones de Dios, reflejaba su soberanía y sabiduría en usar lo imperfecto para manifestar su perfección, lo frágil para demostrar su fuerza, lo maculado para revelar su pureza. La elección de Judá enseñaría al mundo una lección fundamental sobre la gracia divina. Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Y así comenzaba a dibujarse el escenario para la más importante misión jamás confiada a una tribu: traer al mundo a aquel que sería luz para todas las naciones. En el lecho de muerte, el patriarca Jacob reunió a sus 12 hijos para proferir bendiciones
que sonarían como decretos proféticos sobre el futuro de cada tribu. Era un momento solemne, cuando la voz temblorosa de un anciano a punto de partir de este mundo llevaba el peso de la eternidad. Con un hilo de voz que parecía venir de otro mundo, Jacob pasó por cada hijo, revelando no solo su carácter, sino el destino de sus descendientes. Cuando llegó el turno de Judá, el cuarto hijo, algo extraordinario sucedió. La voz de Jacob ganó fuerza, sus ojos empañados por la edad parecieron aclararse momentáneamente, y palabras cargadas de significado mesiánico resonaron por la tienda. El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien pertenece, y a él será la obediencia de los pueblos. Estas no eran palabras comunes. El cetro y el bastón de mando eran símbolos inequívocos de autoridad real. En un único pronunciamiento, Jacob establecía que de la tribu de Judá vendrían no solo reyes terrenales para Israel, sino el rey definitivo, aquel a quien pertenece el derecho de gobernar, aquel que recibiría la obediencia de los pueblos. Esta bendición contrastaba dramáticamente con las palabras dirigidas a los otros hijos. Rubén, el primogénito, fue declarado inestable como el agua, descalificado de la primacía por su impureza moral. Simeón y Leví recibieron reprensión por su crueldad, siendo informados que serían dispersados en Israel. Los otros hijos recibieron bendiciones relacionadas con la fertilidad de la tierra, la prosperidad material, o características tribales específicas. Solo Judá recibió la promesa de la realeza perpetua. Solo sobre Judá se cernió la previsión de un futuro mesiánico. Y no por casualidad, Jacob complementó esta bendición con símbolos que serían retomados siglos después en el libro del Apocalipsis, describiendo a Judá como un león y mencionando que ataría el pollino a la vid y el hijo de la asna a la cepa más escogida. El simbolismo era rico y preñado de significado. El león, rey de los animales, representaba majestad y poder soberano. La imagen del pollino atado a la vid evocaba abundancia y paz, un tiempo cuando las armas de guerra, simbolizadas por los animales de montura, estarían subordinadas a la prosperidad, simbolizada por la vid. Era una visión del reino mesiánico. La profecía continuaba con imágenes de abundancia. Lavará su ropa en el vino y su vestidura en la sangre de las uvas. Sus ojos serán más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Este no sería un reinado común, sino una era de bendición extraordinaria. Lo que hacía a esta bendición aún más notable era el hecho de que, en aquel momento, Israel ni siquiera era una nación. Eran solo 12 familias viviendo como extranjeros en Egipto. No había cetro, no había reino, no había estructura política. Jacob estaba profetizando sobre realidades que solo existirían siglos después, cuando la monarquía sería establecida en Israel. Más impresionante aún, la bendición de Judá contenía una promesa que sobrepasaba los límites de Israel. A él será la obediencia de los pueblos. Indicaba un reinado que trascendería fronteras nacionales, una autoridad que sería reconocida por todas las naciones. Esta universalidad solo tiene sentido cuando se comprende como una referencia al Mesías, cuyo reino no estaría limitado por geografía o etnia. Así, ya en el primer libro de la Biblia, Génesis, la semilla de la expectativa mesiánica era plantada, y el suelo escogido para esta plantación era Judá. El linaje real estaba determinado antes incluso de que existiera un rey en Israel. El plan divino se desenvolvía con precisión, estableciendo el escenario para eventos que ocurrirían miles de años después. Esta bendición profética sería recordada por generaciones, dando a la tribu de Judá un sentido de destino y propósito que afectaría su identidad colectiva. Llevar la promesa mesiánica moldearía el carácter de esta tribu y la prepararía para su papel histórico y teológico. La pequeña tribu que recibiera el nombre de alabanza estaba destinada a ser el instrumento a través del cual toda la humanidad tendría razón para alabar a Dios. En la genealogía de Jesús, registrada en el Evangelio de Mateo, hay 5 mujeres mencionadas.
una rareza en las genealogías judías antiguas que normalmente trazaban la descendencia solo a través de los hombres. De estas 5 mujeres, la primera es Tamar, cuya historia contiene uno de los episodios más controvertidos de la narrativa bíblica, revelando cómo la providencia divina opera a través de circunstancias improbables para asegurar la continuidad del linaje mesiánico. Tamar se había casado con el primogénito de Judá. Según el relato bíblico, era perverso a los ojos del Señor, que lo hizo morir. Siguiendo la costumbre del levirato, Judá ordenó que su segundo hijo, Onán, cumpliera su deber de dar descendencia a su hermano fallecido, casándose con Tamar. Onán, sin embargo, sabiendo que el hijo engendrado no sería considerado suyo, desperdiciaba su semilla cada vez que se acostaba con Tamar. Esta actitud también desagradó al Señor, que lo hizo morir igualmente. Judá prometió entonces su tercer hijo, Selá, para Tamar, pero solo cuando él creciera. La envió de vuelta a la casa de su padre para esperar, pero en el fondo temía por la vida de su último hijo y no pretendía realmente cumplir su promesa. Años pasaron, Selá creció, pero Judá no lo dio a Tamar como marido. Percibiendo que había sido engañada y que sería condenada a una vida de viudez perpetua sin hijos, una situación desesperante en la sociedad antigua, Tamar tomó una decisión drástica. Se disfrazó de prostituta, cubrió su rostro con un velo y se sentó a la entrada de Enaim, por donde sabía que Judá pasaría después de la esquila de sus ovejas. Judá se acercó a Tamar sin reconocerla y solicitó sus servicios, prometiendo enviarle un cabrito como pago. Como garantía, Tamar pidió su sello, su cordón y su bastón, objetos de identificación personal, equivalentes a un documento de identidad en los tiempos modernos. Judá le entregó los artículos y se relacionó con ella. Cuando Judá envió el cabrito prometido, la prostituta había desaparecido. 3 meses después, llegó la noticia de que Tamar estaba embarazada, aparentemente por prostitución. Judá, actuando como patriarca familiar y sin percibir su propia hipocresía, la sentenció a muerte por quemadura. Fue entonces cuando Tamar produjo el sello, el cordón y el bastón, probando que el padre de su hijo era el propio Judá. Confrontado con su propia duplicidad moral, Judá reconoció: «Ella es más justa que yo, por cuanto no la di a Selá, mi hijo». Esta historia, chocante para sensibilidades modernas e incluso para los estándares de su época, está preservada en las Escrituras porque revela algo fundamental sobre el plan de Dios: su determinación en mantener el linaje mesiánico a pesar de las fallas humanas. El hijo engendrado de esta unión, Fares, se convirtió en ancestro directo de David y, consecuentemente, de Jesucristo. Más que un simple episodio embarazoso, la historia de Tamar es una demostración de la soberanía divina actuando a través de circunstancias humanamente imperfectas. Judá, que había abandonado su familia israelita para vivir entre cananeos, que había negado justicia a Tamar y que había recurrido a los servicios de una supuesta prostituta, era aún así el hombre a través de quien Dios había escogido continuar el linaje del Mesías. El relato nos enseña que los propósitos divinos no dependen de la perfección humana. Si Dios esperara pureza moral absoluta para realizar sus designios, ninguno de nosotros sería calificado como instrumento en sus manos. Como el apóstol Pablo escribiría siglos después: «Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». La historia de Tamar también revela cómo Dios frecuentemente opera a través de los marginados y vulnerables. Como viuda en una sociedad patriarcal privada de su derecho al levirato, Tamar estaba en posición de extrema fragilidad. Sin poder político o económico, encontró en su ingeniosidad el único recurso para obtener justicia. Y Dios, en su providencia, usó esta situación irregular para mantener el linaje mesiánico. Este patrón se repetiría a lo largo de la historia bíblica. Ruth, también viuda y extranjera, sería integrada al mismo linaje. Betsabé, involucrada en adulterio con David, daría a luz a Salomón. María, una joven pobre de una región despreciada,
sería escogida como madre del Mesías. Repetidamente, Dios escoge lo débil para confundir a lo fuerte, demostrando que sus criterios trascienden las convenciones humanas. La historia de Tamar y Judá trae aún otra lección importante: la capacidad de reconocer el propio error. Cuando confrontado con su hipocresía, Judá no intentó justificarse, sino que admitió que Tamar había actuado con más rectitud que él. Esta humildad para reconocer faltas es una característica esencial de aquellos que Dios usa en sus propósitos. No es la ausencia de error lo que Dios busca, sino la capacidad de arrepentimiento y cambio. Así, a través de una historia moralmente compleja, Dios preservó el linaje de Judá, manteniendo viva la promesa hecha a Jacob. La semilla mesiánica sería protegida incluso a través de caminos tortuosos, demostrando que la gracia divina opera no solo a pesar de nuestras fallas, sino a veces a través de ellas, transformando nuestras mayores fragilidades en instrumentos de su propósito eterno. De la unión entre Judá y Tamar nacieron gemelos, y el nacimiento de ellos contiene un simbolismo poderoso que sería recurrente en la narrativa bíblica. Durante el parto, uno de los bebés extendió la mano primero, y la partera ató un hilo escarlata en su muñeca, diciendo: «Este salió primero». Sin embargo, el bebé recogió la mano, y su hermano acabó naciendo antes. Este que rompió la barrera para nacer primero fue llamado Fares, que significa brecha o ruptura. El segundo, con el hilo escarlata en la muñeca, fue llamado Zara. Este evento aparentemente trivial lleva un significado profundo dentro de la narrativa bíblica más amplia. Representa un patrón recurrente en las Escrituras, la inversión divina del orden natural, donde el segundo se vuelve primero, el más joven prevalece sobre el mayor, el aparentemente menos calificado es elegido sobre el obvio candidato. Este patrón comenzó con Caín y Abel, donde el sacrificio del segundo hijo fue aceptado en detrimento del primero. Continuó con Isaac, siendo elegido en vez de Ismael, el primogénito de Abraham. Se manifestó dramáticamente cuando Jacob, el menor, recibió la bendición que debería pertenecer a Esaú, el primogénito, y se repitió cuando José, el penúltimo hijo de Jacob, recibió preeminencia sobre sus hermanos mayores. Ahora, en la historia de Fares y Zara, el patrón se reafirmaba. Zara debería haber sido el primogénito, llegó a extender la mano primero y recibió la marca de identificación. Sin embargo, por un giro inesperado, Fares nació primero y entró en el linaje que culminaría en el Mesías. Una vez más, la elección divina contrariaba el orden natural. Este patrón continuaría a lo largo de la historia de Israel. David, el octavo hijo de Isaí, sería elegido como rey en vez de sus hermanos mayores y aparentemente más calificados. Salomón, no el primogénito de David, heredaría el trono. Repetidamente, Dios demostraría que no ve como el hombre ve la apariencia, pero el Señor ve el corazón. ¿Por qué este patrón es tan recurrente en las Escrituras? Porque ilustra un principio fundamental del reino de Dios. La gracia divina opera independientemente, y muchas veces contrariamente, a las estructuras humanas de privilegio, posición y derecho adquirido. Como Pablo escribiría más tarde, Dios escogió las cosas locas de este mundo para confundir a las sabias, y escogió las cosas débiles de este mundo para confundir a las fuertes. Esta inversión de valores alcanzaría su ápice en Jesucristo, descendiente de Fares, que enseñaría: muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Un Mesías que, nacido en un pesebre en vez de un palacio, ejecutado como criminal, en vez de coronado como rey, derrotaría a la muerte a través de la muerte, conquistaría no por la fuerza sino por la rendición, y establecería su reino no subyugando enemigos, sino amándolos. La historia de Fares y Zara nos enseña que el plan divino frecuentemente opera a través de caminos sorprendentes e inesperados. Zara, con su hilo escarlata, color que simbolizaría la sangre del sacrificio en toda la liturgia israelita, parecía el candidato obvio para liderar el linaje mesiánico. Pero Dios escogió a Fares, aquel que rompió inesperadamente hacia la vida.
Esta ruptura en el tejido normal de las expectativas humanas sería característica de la obra de Dios en la historia. El Mesías sería una piedra de tropiezo, una figura que no se encajaría en las expectativas convencionales, pero que rompería las barreras entre Dios y la humanidad, entre judíos y gentiles, entre pecado y redención. El nombre Fares, brecha, anunciaba proféticamente el papel de su descendiente más famoso, Jesús, que crearía una brecha en las defensas del pecado y de la muerte, permitiendo que la humanidad accediera a la vida eterna. Como el profeta Miqueas anunciaría, el que abre el camino subirá delante de ellos. Ellos romperán, pasarán por la puerta y saldrán. Así, desde su inicio, el linaje mesiánico a través de Judá fue marcado por el principio de la gracia divina, operando contrariamente a las expectativas humanas. Esta sería una característica definidora del propio Mesías, que vendría no como un conquistador político montado en un caballo de guerra, sino como un siervo montado en un pollino, no para ser servido, sino para servir, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvado por medio de él. La continuidad de este linaje a través de Fares demuestra que los propósitos de Dios no son frustrados por circunstancias adversas. Nacido de una unión controvertida, a través de un nacimiento inesperado, Fares aún así se convertiría en un eslabón vital en la cadena que conduciría al Salvador. Este es el Dios que llama a la existencia las cosas que no existen y que hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que lo aman. La historia de Fares nos recuerda que en el reino de Dios, las calificaciones convencionales frecuentemente son irrelevantes. Lo que importa no es quién llegó primero, quién parece más capacitado o quién tiene mayor derecho según criterios humanos. Lo que importa es la elección soberana de Dios, basada en criterios que trascienden nuestra comprensión limitada y que apuntan a un propósito mayor que nuestra gloria personal. Cuando Moisés condujo a los israelitas fuera de Egipto, la nación estaba organizada por tribus. Después de 4 siglos de esclavitud, la identidad tribal permanecía fuerte, preservada a través de genealogías cuidadosamente mantenidas y tradiciones familiares transmitidas de generación en generación. Durante la jornada por el desierto, que duraría 40 años, la configuración tribal no era solo una cuestión de identidad, sino de organización práctica. En el libro de Números vemos cómo Dios instruyó a Moisés a organizar el campamento. Los israelitas acamparán cada uno junto a su bandera, bajo los emblemas de las casas de sus padres. La tribu de Judá recibió la posición de honor al este del tabernáculo, por donde nacía el sol, un posicionamiento simbólico que anticipaba su papel como portadora de la luz mesiánica. No solo eso, sino que en las marchas por el desierto, Judá lideraba el camino. Al frente, por el lado este, estará la bandera del campamento de Judá. Ellos serán los primeros en partir. Este liderazgo en el desplazamiento físico simbolizaba un liderazgo espiritual y político que se consolidaría en los siglos siguientes. La tribu de Judá era numéricamente fuerte. En el primer censo realizado en el desierto, contaba con 74.600 hombres aptos para la guerra, siendo la más numerosa entre todas las tribus. En el segundo censo, realizado al final de la jornada de 40 años, permanecía en primer lugar con 76.500 guerreros. Esta fuerza numérica sería significativa para su papel futuro como defensora del reino y mantenedora del linaje davídico. Durante la jornada por el desierto, emergió de la tribu de Judá una figura que prenunciaba el papel de liderazgo que esta tribu asumiría: Caleb, hijo de Jefone. Cuando Moisés envió 12 espías para reconocer la tierra prometida, 10 regresaron con un informe pesimista, desalentando al pueblo a proseguir. Solo 2 mantuvieron la fe en la promesa divina: Josué, de la tribu de Efraín, y Caleb, de la tribu de Judá. El coraje y la fe de Caleb contrastaban dramáticamente con la cobardía e incredulidad de la mayoría, mientras el pueblo murmuraba: si al menos hubiéramos muerto en Egipto. Swin Caleb silenció a la multitud y declaró: subamos y tomemos posesión de la tierra,
porque ciertamente prevaleceremos contra ella. Este espíritu de conquista y confianza en las promesas divinas sería característico del liderazgo davídico siglos después. Como recompensa por su fe, Caleb recibió una promesa especial. Cuando todos los adultos de aquella generación fueron condenados a morir en el desierto por su incredulidad, Dios declaró: «Pero mi siervo Caleb, visto que en él hubo otro espíritu y perseveró en seguirme, yo lo introduciré en la tierra donde entró, y su descendencia la poseerá». 45 años después, ya en la tierra prometida, Caleb, entonces con 85 años, aún demostraba el mismo vigor y fe. Se acercó a Josué y reivindicó la herencia que le fuera prometida: Hebrón, una región montañosa habitada por gigantes, los descendientes de Anac. «Dame, pues, este monte del que el Señor habló aquel día», pidió Caleb, «porque aquel día oíste que los anaceos están allí y que hay grandes ciudades fortificadas. Quizás el Señor estará conmigo para expulsarlos, como dijo». Significativamente, Hebrón sería más tarde una de las principales ciudades de Judá, donde David establecería su primer reino antes de conquistar Jerusalén. El espíritu de Caleb, confiado, intrépido, perseverante, anticipaba el espíritu del gran rey que vendría de su tribu. Otro momento crucial durante el período del desierto fue la rebelión de Coré, Datán y Abiram contra el liderazgo de Moisés y Aarón. Esta insurrección cuestionaba la autoridad establecida por Dios, con los rebeldes argumentando: «Basta, pues todo el pueblo es santo, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué, pues, os eleváis sobre la congregación del Señor?». La respuesta divina fue dramática. La tierra se abrió y engulló a los rebeldes, confirmando la autoridad delegada por Dios a Moisés. Este episodio estableció un principio importante. El liderazgo en Israel no sería determinado por ambición personal o elección popular, sino por designación divina. Del mismo modo, la preeminencia futura de la tribu de Judá no sería resultado de su propia fuerza o estrategia, sino de la elección soberana de Dios. Durante la peregrinación por el desierto, el tabernáculo, la estructura portátil donde Dios manifestaba su presencia, era el centro físico y espiritual del campamento. Las tribus se disponían a su alrededor en una formación específica, con Judá siempre ocupando el lado este, la posición de honor. Esta asociación entre Judá y la presencia divina prefiguraba el día en que el propio Dios habitaría permanentemente entre su pueblo a través del Mesías, descendiente de Judá. Así, durante los 40 años en el desierto, la tribu de Judá ya comenzaba a asumir un papel distintivo, no por mérito propio, sino por designación divina. La bendición profética de Jacob, pronunciada siglos antes, comenzaba a materializarse en la posición privilegiada y en el creciente papel de liderazgo de esta tribu. El escenario estaba siendo preparado para el futuro reino davídico y últimamente para la venida del Mesías. Tras la muerte de Josué, Israel enfrentó el desafío de completar la conquista de la tierra prometida. Sin un líder nacional claramente designado, surgió la pregunta crucial: ¿quién de nosotros será el primero en subir contra los cananeos para luchar contra ellos? La respuesta divina fue clara y directa: Judá subirá. He aquí que entregué la tierra en sus manos. Esta designación no era arbitraria, sino consistente con el plan que Dios venía desarrollando desde la bendición de Jacob. La tribu que había recibido la promesa del cetro ahora recibía el honor de liderar la conquista militar. El papel de vanguardia en el desierto se extendía ahora a la ocupación efectiva de la tierra. Judá no asumió esta responsabilidad solo. Invitó a la tribu de Simeón diciendo: «Sube conmigo a mi herencia para luchar contra los cananeos, y también yo subiré contigo a tu herencia». Esta alianza era estratégica. Simeón había recibido su porción dentro del territorio de Judá, debido a la maldición profética de que sería dividido en Jacob y esparcido en Israel. Así, los intereses de las dos tribus estaban intrínsecamente ligados. La campaña militar liderada por Judá fue exitosa. El libro de Jueces registra:
Subió, pues, Judá, y el Señor le entregó a los cananeos y a los fereceos en sus manos, y derrotaron de ellos en Bezec a 10.000 hombres. La victoria no era fruto solo de la fuerza militar de Judá, sino principalmente de la bendición divina. El Señor le entregó a los enemigos. Un episodio particularmente ilustrativo durante esta campaña fue la conquista de Kiriat Sefer, posteriormente llamada Debir. Caleb, el valiente guerrero de Judá que ya vimos anteriormente, ofreció a su hija Acsa en matrimonio a quien conquistara esta ciudad fortificada. El desafío fue aceptado por Otoniel, sobrino de Caleb, que tomó la ciudad y recibió a Acsa como esposa. Significativamente, este mismo Otoniel se convertiría más tarde en el primer juez de Israel, liberando al pueblo de la opresión de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. El texto declara que vino sobre él el Espíritu del Señor y juzgó a Israel y salió a la guerra. La tribu de Judá producía no solo guerreros valientes, sino líderes ungidos por el Espíritu, prefigurando al gran rey que vendría lleno del Espíritu sin medida. A pesar de los éxitos iniciales, la conquista liderada por Judá no fue completa. El texto observa que no expulsó a los jebuseos que habitaban en Jerusalén y que Judá no pudo expulsar a los habitantes del valle, por cuanto tenían carros de hierro. Estas limitaciones son significativas. Jerusalén, que Dios había escogido para ser el centro de adoración, y los valles fértiles, esenciales para la prosperidad agrícola, permanecieron parcialmente bajo control enemigo. Esta conquista incompleta ilustra una verdad espiritual profunda. Incluso la tribu elegida para traer al Mesías no conseguía, por sus propias fuerzas, establecer el reino perfecto de Dios. Sus victorias eran reales pero limitadas. Sería necesario un conquistador mayor, que no solo enfrentara ejércitos humanos, sino las fuerzas espirituales que se oponían al plan divino. Geográficamente, la porción designada a Judá era la más extensa y estratégica de todas las tribus. Abarcaba el sur de Canaán, incluyendo el desierto del Negev, las montañas de Judea y la planicie costera. Esta ubicación proporcionaba protección natural contra invasiones de Egipto, mientras las montañas ofrecían fortalezas naturales contra ataques del norte y del este. La capital tribal inicialmente establecida fue Hebrón, ciudad de Caleb, donde anteriormente Abraham había residido y comprado la cueva de Macpela como sepultura familiar. Este vínculo con el patriarca fortalecía la conexión de Judá con las promesas abrahámicas. Siglos después, David escogería Hebrón como su primera capital antes de conquistar Jerusalén. El territorio de Judá era conocido por sus viñas y olivares, cumpliendo parte de la bendición profética de Jacob. Lavará su ropa en el vino y su vestidura en la sangre de las uvas. Esta fertilidad sería posteriormente asociada a la abundancia mesiánica, cuando cada hombre podría sentarse debajo de su vid y de su higuera. Durante el período de los jueces, que siguió a la conquista inicial, Judá mantuvo una posición relativamente estable, menos afectada por los ciclos de apostasía y opresión que caracterizaron otras regiones de Israel. Esto se debía parcialmente a su ubicación geográfica más protegida, pero principalmente a la fidelidad religiosa, que, aunque imperfecta, era comparativamente más consistente que en otras tribus. Esta estabilidad relativa preparaba el terreno para el papel futuro de Judá como ancla de la fidelidad a la alianza. Cuando el reino se dividiera después de Salomón, sería la tribu de Judá la que mantendría la adoración al verdadero Dios en Jerusalén, mientras el reino del norte se sumergía rápidamente en la idolatría. El liderazgo militar de Judá durante la conquista prefiguraba su liderazgo espiritual futuro, así como había abierto camino para las otras tribus tomaran posesión de la tierra. Un día abriría camino para que toda la humanidad tomara posesión de la salvación a través del Mesías nacido de su linaje. La historia de la conquista nos enseña que Dios frecuentemente realiza sus propósitos en etapas. La ocupación parcial de la tierra bajo Josué y Judá no era el fin, sino apenas una etapa en el plan divino. De la misma forma,
El reino de David, aunque glorioso, sería apenas una sombra del reino eterno que su descendiente establecería. Así, incluso en sus fallas, Judá cumplía su papel en el drama de la redención. Sus victorias incompletas creaban la expectativa por una conquista más perfecta. Sus limitaciones apuntaban hacia la necesidad de un libertador mayor. Como la ley dada a Moisés, la conquista liderada por Judá era al mismo tiempo un cumplimiento y una promesa, una realización y una anticipación. La era de los jueces fue uno de los períodos más turbulentos en la historia de Israel. El libro de Jueces resume esta época con una frase reveladora. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que parecía correcto a sus propios ojos. Era un tiempo de fragmentación tribal, apostasía religiosa e invasiones extranjeras recurrentes. Durante este período de aproximadamente 300 años, Israel pasó por un ciclo repetitivo: pecado, opresión por enemigos, clamor a Dios, liberación temporal a través de un juez, seguida por nueva apostasía. Fue un tiempo de violencia extrema, degradación moral e idolatría generalizada. El santuario en Silo, aunque mantenía formalmente el culto al Dios verdadero, se había corrompido bajo el sacerdocio negligente de Elí y sus hijos perversos. En medio de este caos nacional, la tribu de Judá se mantuvo relativamente estable, geográficamente más protegida de las invasiones que afligían el norte y el este del país, y culturalmente más conservadora en su devoción religiosa. Judá funcionó como un ancla en tiempos tempestuosos. Esta estabilidad no significaba perfección moral o religiosa. Judá también experimentó períodos de infidelidad, como demuestra el episodio del levita y su concubina en Gibeá, que resultó en una guerra civil contra Benjamín. Sin embargo, comparada con las tribus del norte, que sufrían más directamente la influencia cananea y las invasiones de pueblos como los madianitas, amalecitas y filisteos, Judá experimentaba una continuidad cultural y religiosa más sustancial. La mayoría de los jueces vino de las tribus del norte o del este. Otoniel, de Judá, fue una notable excepción. Este patrón indica que las principales amenazas extranjeras se enfocaban en esas regiones, mientras Judá, relativamente más segura, tenía menos necesidad de libertadores militares. Esta protección relativa no era accidental. La providencia divina preservaba la tribu de la cual vendría el Mesías, construyendo lentamente las condiciones para el establecimiento de la monarquía davídica. Si Judá hubiera sido devastada como otras tribus frecuentemente lo fueron, el linaje mesiánico podría haber sido comprometido o al menos significativamente debilitado. El final del período de los jueces presenció una degradación aún más profunda, culminando con la captura del Arca de la Alianza por los filisteos y la muerte de Elí y sus hijos. El santuario en Silo fue aparentemente destruido, como sugiere Jeremías 26, versículo 6, creando una crisis religiosa nacional. El arca, aunque eventualmente devuelta por los filisteos debido a las plagas que los afligieron, no regresó al tabernáculo, sino que permaneció en la casa de Abinadab por 20 años. Esta crisis religiosa preparó el escenario para la centralización del culto en Jerusalén bajo David, una ciudad en el territorio de Judá que se convertiría en el centro espiritual de la nación. El deterioro del sistema tribal y del sacerdocio levítico creó las condiciones para el surgimiento de un nuevo orden, donde la realeza judaica y el sacerdocio legítimo trabajarían juntos para restaurar la alianza. Una vez más, vemos cómo Dios usa las circunstancias negativas para avanzar su plan. El caos del período de los jueces generó en el pueblo un anhelo por estabilidad y liderazgo centralizado, preparando el camino para la monarquía. Las fallas del sacerdocio en Silo crearon el vacío que sería llenado por el establecimiento del templo en Jerusalén. La preservación relativa de Judá durante este período turbulento debe ser vista como parte de la estrategia divina para mantener el linaje mesiánico. Mientras otras tribus eran frecuentemente diezmadas o desplazadas por invasores, Judá mantenía su integridad territorial y poblacional
garantizando la continuidad del linaje prometido. El contraste entre la anarquía del período de los jueces y el orden que sería establecido bajo la monarquía davídica también sirve como tipo del contraste entre un mundo sin Cristo y el mundo bajo su gobierno. Así como Israel clamó por un rey que trajera orden al caos tribal, la humanidad caída ansía, consciente o inconscientemente, por el gobierno del verdadero rey, el Hijo de David, que establecerá justicia perfecta. Al final del período de los jueces, el escenario estaba preparado para la próxima fase del plan divino. Las 12 tribus, ahora unidas por la experiencia compartida de opresión filistea, estaban listas para la unificación bajo un liderazgo centralizado. La promesa hecha a Judá por Jacob, no se apartará el cetro de Judá, estaba a punto de encontrar su cumplimiento inicial en la persona de David. En medio de la turbulencia del período de los jueces, una historia de amor y redención se desarrollaba silenciosamente en las colinas de Belén, ciudad perteneciente a la tribu de Judá. Esta narrativa, registrada en el libro de Ruth, no solo revelaría la providencia divina en preservar el linaje mesiánico, sino también prefiguraría el papel redentor del futuro Mesías. La historia comienza con tragedia. En los días en que juzgaban los jueces, hubo hambre en la tierra. Esta hambre llevó a Elimelec, su esposa Noemí, y sus 2 hijos a dejar Belén de Judá para residir temporalmente en las planicies de Moab, una nación pagana tradicionalmente hostil a Israel. Allí Elimelec murió, y sus hijos se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Dentro de 10 años, ambos hijos también murieron, dejando a 3 viudas desamparadas. Noemí, al oír que el hambre había cesado en Israel, decidió regresar a su tierra natal. Inicialmente sus nueras insistieron en acompañarla, pero tras su insistencia para que se quedaran entre su propio pueblo, Orfa accedió a volver. Ruth, sin embargo, pronunció palabras que se convertirían en uno de los más bellos ejemplos de devoción personal en la literatura mundial. No me instes para que te deje y me obligue a no seguirte, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde quiera que murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Esta declaración trascendía la mera lealtad familiar. Era una conversión espiritual. Ruth, una moabita criada en la adoración a Quemos y otros dioses paganos, abrazaba ahora al Dios de Israel. Su viaje físico de Moab a Belén simbolizaba un viaje espiritual más profundo, de las tinieblas a la luz, de la idolatría a la verdadera adoración. Llegando a Belén, al inicio de la cosecha de la cebada, Ruth tomó la iniciativa de suplir las necesidades básicas de ambas, ofreciéndose para espigar en los campos, un derecho garantizado a los pobres por la ley de Moisés. Providencialmente, ella acabó en el campo de Buz, pariente de Elimelec y un hombre de posición y riqueza en Belén. Buz, notando a la joven extranjera, inquirió sobre ella y se enteró de su lealtad a Noemí. Impresionado, la bendijo: «El Señor recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». Entonces le extendió favores especiales, instruyendo a sus trabajadores que dejaran caer a propósito más granos para ella e invitándola a comer con los segadores. Cuando Noemí supo que Ruth había sido favorecida por Buz, reconoció la oportunidad providencial. Buz era un redentor, un pariente con el derecho legal de comprar la propiedad de Elimelec y casarse con su viuda para perpetuar su nombre. Siguiendo las instrucciones de Noemí, Ruth fue a la era donde Buz dormía después de la fiesta de la cosecha y discretamente se acostó a sus pies, un gesto simbólico pidiendo protección y matrimonio. Cuando Buz despertó y la encontró, ella dijo directamente: «Soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente redentor». Esta declaración no era seductora, sino profundamente legal y cultural. Ruth estaba invocando la ley del levirato, que obligaba al pariente más cercano a casarse con la viuda de su pariente fallecido para preservar su nombre y herencia. Buz, tocado por la integridad de Ruth,
que podría haber buscado hombres más jóvenes, prometió cumplir su deber de redentor, en caso de que un pariente más cercano no ejerciera su derecho. Al día siguiente, en la puerta de la ciudad, en lugar de los negocios legales, Booth reunió a 10 ancianos como testigos y abordó al pariente más cercano, ofreciéndole primero la oportunidad de redimir la tierra de Elimelech. Cuando éste expresó interés, Booth añadió la condición: el día en que tomes la tierra de la mano de Noemí, también tomarás a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para levantar el nombre del difunto sobre su heredad. Ante esta obligación adicional, el pariente retrocedió diciendo: no puedo redimirla para mí, para que no perjudique mi propia heredad. Entonces se quitó su sandalia, el gesto simbólico que sellaba transacciones legales, y la entregó a Booth, transfiriéndole así el derecho de redención. Booth entonces declaró ante los ancianos: vosotros sois hoy testigos de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para levantar el nombre del difunto sobre su heredad. El matrimonio de Booz y Ruth fue bendecido con un hijo, Obed, que sería abuelo del rey David. La narrativa concluye con una genealogía que vincula explícitamente esta historia al futuro rey. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Esta historia aparentemente simple contiene profundas implicaciones teológicas. Primero revela cómo Dios integró a una extranjera, una moabita, en el linaje mesiánico. Moab, nación formada de la relación incestuosa entre Lot y su hija, era tradicionalmente enemiga de Israel. La ley mosaica declaraba: no entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor, ni aún en la 10ª generación. Sin embargo, Ruth, a través de su fe en el Dios de Israel, fue no solo aceptada en la comunidad, sino honrada como ancestro del Mesías. Este patrón de inclusión de extranjeros en el linaje de Jesús sería repetido con Rahab, la prostituta de Jericó, y prefiguraba la naturaleza universal de la salvación mesiánica. Como Pablo escribiría posteriormente: en Cristo no hay judío ni griego, pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La historia también presenta a Booz como un tipo de Cristo, como redentor o pariente redentor en algunas traducciones. Él pagó un precio para rescatar la herencia perdida de una familia y para proveer un futuro para una viuda desamparada. De la misma forma, Cristo pagaría el precio último para rescatar la herencia perdida de la humanidad y para unirse a su iglesia, frecuentemente descrita como su novia. La conversión de Ruth, simbolizada por el viaje de Moab a Belén y por su declaración «Tu Dios será mi Dios», prefigura cómo los gentiles vendrían a abrazar al Dios de Israel a través del Mesías. Su viaje espiritual ilustra cómo personas de todas las naciones pueden ser injertadas en la familia de la fe a través de la redención mesiánica. La propia ciudad donde esta historia se desarrolla, Belén de Judá, sería el lugar de nacimiento tanto de David como de Jesús. El nombre Belén significa casa de pan, presagiando el papel de Jesús como el pan de vida que descendería del cielo para alimentar espiritualmente a toda la humanidad. Así, en una pequeña ciudad de Judá, durante uno de los períodos más sombríos de la historia de Israel, Dios estaba silenciosamente trabajando para preservar y fortalecer el linaje mesiánico, entrelazando en la narrativa de la redención temas de fe, gracia, inclusión y amor sacrificial que encontrarían su pleno cumplimiento en el futuro hijo de David. El ascenso de David al trono marca un punto crucial en la historia del linaje mesiánico a través de Judá. Con él, la promesa hecha por Jacob, no se apartará el cetro de Judá, encontraba su primer gran cumplimiento, mientras la semilla de la promesa futura era plantada a través de la alianza davídica. David nació en Belén de Judá, hijo de Isaí, descendiente directo de Fares, Judá, Jacob y Abraham. Su surgimiento en el escenario nacional fue dramático e inesperado. Cuando Samuel fue enviado para ungir a un nuevo rey, en sustitución de Saúl, visitó la casa de Isaí, que presentó a sus 7 hijos mayores.
Ninguno de ellos, sin embargo, fue el elegido. Cuando Samuel preguntó si había algún otro hijo, Isaí mencionó casi como un añadido: «Aún queda el menor, que está apacentando las ovejas». Este menor, considerado tan insignificante que ni siquiera había sido llamado para la ceremonia, era el elegido de Dios. Samuel lo ungió en presencia de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Una vez más, Dios elegía lo improbable, invirtiendo las expectativas humanas. No el primogénito, sino el más joven. No el que impresionaba por la apariencia, sino aquel cuyo corazón estaba alineado con el corazón divino. La trayectoria de David hacia el trono estuvo marcada por pruebas severas. Por años huyó de Saúl, que intentaba matarlo. Esta peregrinación por el desierto de Judá fue un tiempo de refinamiento, donde el futuro rey aprendió a depender totalmente de Dios. Muchos de los salmos más profundos nacieron de este período de persecución, cuando David descubrió que «El Señor es mi pastor», incluso en los valles de sombra y muerte. Tras la muerte de Saúl, David fue inicialmente proclamado rey solo sobre Judá, estableciendo su trono en Hebrón, la antigua ciudad de Caleb. Por 7 años y medio gobernó apenas su propia tribu, mientras Is-Boset, hijo de Saúl, reinaba sobre las demás tribus de Israel. Esta división temporal sería un presagio de la división permanente que ocurriría después de Salomón, cuando Judá se separaría de las 10 tribus del norte. Eventualmente, todas las tribus reconocieron a David como rey, y él transfirió su capital a Jerusalén, una ciudad estratégicamente ubicada en la frontera entre Judá y Benjamín, simbolizando la unificación del país. Jerusalén, hasta entonces controlada por los jebuseos, se convertía ahora en la ciudad de David, estableciendo un vínculo indisoluble entre el linaje davídico y el lugar que Dios había escogido para hacer habitar su nombre. Fue en Jerusalén donde David trajo el arca de la alianza, danzando con todas sus fuerzas delante de ella, para escándalo de su esposa Mical. Este acto aparentemente extravagante demostraba algo fundamental sobre David. Él comprendía que la realeza en Israel no era una cuestión de poder absoluto, sino de servicio al Dios de la alianza. El rey era un virrey, gobernando bajo la autoridad divina. Esta comprensión de la realeza como servicio sería plenamente realizada en el Mesías, que declararía: «No vine para ser servido, sino para servir». El momento definitorio en el reinado de David, desde el punto de vista de la promesa mesiánica, ocurrió cuando expresó el deseo de construir un templo para Dios. La respuesta divina, transmitida por el profeta Natán, redefiniría para siempre el significado de la casa de David. «Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido eternamente». Esta alianza davídica trascendía cualquier expectativa política inmediata. La promesa de un trono establecido para siempre apuntaba más allá de la dinastía terrena, hacia el reino eterno del Mesías. El lenguaje paterno-filial, «yo seré a él padre, y él me será a mí hijo», introducía una dimensión de intimidad divina que sólo encontraría pleno cumplimiento en la persona de Jesús, Hijo de Dios encarnado. David comprendió la magnitud de esta promesa. Su respuesta fue de humilde admiración. «¿Quién soy yo, Señor Dios, y qué es mi casa, para que me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir». El reinado de David no fue perfecto. Su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías revelaron las profundas fallas morales del hombre conforme al corazón de Dios. La rebelión de Absalón, su hijo, expuso las consecuencias de su negligencia familiar. Sin embargo, cuando confrontado con su pecado por el profeta Natán, David demostró una cualidad que lo distinguía: genuino arrepentimiento. El Salmo 51
escrito después de este episodio, revela la profundidad de su contrición. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta capacidad de arrepentimiento sería una característica definitoria del verdadero linaje davídico. Los reyes posteriores de Judá serían evaluados según el patrón de David, no por su perfección moral, sino por su disposición de volverse a Dios después del fracaso. Así, leemos repetidamente en los libros de Reyes y Crónicas: no fue como David, su padre, o anduvo en los caminos de David, su padre. Al consolidar el reino de Israel, David estableció un tipo del reino mesiánico. Sus victorias militares sobre los filisteos, moabitas, amonitas y sirios prefiguraban la victoria espiritual del Mesías sobre los enemigos de Dios. Su justicia al gobernar, David administraba la justicia y la equidad a todo su pueblo, anunciaba el gobierno perfecto del príncipe de paz. En los últimos años de su vida, David preparó meticulosamente la construcción del templo que sería ejecutada por Salomón. Reunió materiales, organizó a los sacerdotes y levitas e incluso proveyó los planos arquitectónicos que afirmó haber recibido por la mano del Señor. Este cuidado con el lugar de adoración reflejaba su comprensión de que el culto verdadero era central para la identidad de Israel. Cuando David murió, después de haber servido al propósito de Dios en su generación, dejó un legado que trascendía sus realizaciones concretas. Había establecido el paradigma de la realeza mesiánica, no basada en poder autocrático, sino en sumisión a la voluntad divina, no en dominio despiadado, sino en pastoreo compasivo, no en infalibilidad moral, sino en arrepentimiento sincero después de la caída. La ciudad que él conquistó, la dinastía que estableció y principalmente la alianza que recibió se convertirían en elementos centrales en la expectativa mesiánica de Israel. De allí en adelante, el Mesías sería conocido como Hijo de David, y su misión incluiría restaurar el tabernáculo caído de David. Salomón ascendió al trono en circunstancias controvertidas. Aunque no era el primogénito de David, fue elegido como sucesor, una vez más ilustrando el principio divino de selección que trasciende el orden natural. Su nombre, derivado de la palabra hebrea Shalom, paz, reflejaba el carácter distintivo de su reinado. Mientras David fue un hombre de guerra, Salomón sería un hombre de paz. Al inicio de su reinado, Dios apareció a Salomón en sueños, ofreciéndole lo que quisiera pedir. En vez de riqueza, longevidad o victoria sobre enemigos, el joven rey pidió: «Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo». Esta petición agradó tanto al Señor que le prometió: «He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú». La sabiduría de Salomón se volvió legendaria. El célebre juicio entre dos mujeres que disputaban un bebé reveló su capacidad de penetrar más allá de las apariencias para descubrir la verdad. Su producción literaria fue vasta. Propuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Estudiosos venían de todas las naciones para oír su sabiduría, incluyendo a la famosa reina de Saba, que declaró: «Ni la mitad me fue contada. Excedes en sabiduría y prosperidad la fama que yo había oído». Esta sabiduría sin precedentes era un don divino que prefiguraba a aquel que sería llamado la sabiduría de Dios. Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La fama internacional de Salomón anunciaba el día en que todas las naciones reconocerían la sabiduría superior del Mesías. El gran emprendimiento del reinado de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén. Utilizando materiales acumulados por David y empleando artífices fenicios cedidos por Hiram, rey de Tiro, Salomón erigió un edificio de extraordinario esplendor. El interior, revestido de oro puro, albergaba el arca de la alianza en el Santo de los Santos. Cuando el templo fue dedicado, la gloria del Señor llenó la casa, validando divina y visiblemente este lugar de adoración. El templo salomónico
sería más que un monumento arquitectónico. Se convertiría en el centro de la identidad religiosa de Israel y, posteriormente, un símbolo profético del cuerpo de Cristo. Jesús se referiría a su propio cuerpo como templo, que sería destruido y reerguido en 3 días. Pablo declararía a los creyentes: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Durante el reinado de Salomón, el reino de Israel alcanzó su máxima extensión territorial desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta el límite de Egipto, cumpliendo temporalmente la promesa hecha a Abraham sobre los límites de la tierra prometida. Esta expansión pacífica, a través de alianzas en vez de conquistas militares, prefiguraba el modo en que el reino mesiánico se expandiría, no por coerción, sino por atracción, no por la espada, sino por la palabra. La prosperidad económica alcanzó niveles sin precedentes. El rey hizo que en Jerusalén la plata llegara a ser tan común como las piedras. El comercio internacional floreció, con emprendimientos marítimos trayendo riquezas de tierras distantes. Todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón, y todos ellos llevaban sus presentes, año tras año. Esta extraordinaria prosperidad era un vislumbre temporal de la abundancia prometida bajo el gobierno mesiánico, cuando los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche. El esplendor del reino de Salomón establecía un patrón de expectativa para el futuro reino del Mesías, que superaría en gloria todo lo que Israel jamás experimentó. Sin embargo, el reinado de Salomón contenía semillas de destrucción. Su harén de 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas extranjeras traídas por alianzas políticas, introdujo la idolatría en el corazón de Jerusalén. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y él construyó altares para divinidades paganas como Quemos, Moloc y Astarté. Esta apostasía por parte del hombre más sabio de Israel demostraba que ni siquiera la más extraordinaria sabiduría humana era suficiente sin la continua sumisión a la voluntad divina. Los pesados impuestos y el trabajo forzado para sostener sus proyectos grandiosos generaron resentimiento entre las tribus del norte, plantando las semillas de la futura división del reino. Cuando Roboam, hijo de Salomón, rechazó el consejo de los ancianos para aliviar el yugo sobre el pueblo, las 10 tribus del norte se rebelaron declarando: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Este colapso del reino unificado reveló la insuficiencia de la más perfecta monarquía humana. Incluso en el auge de su gloria, el reino de Salomón era apenas una sombra imperfecta del verdadero reino mesiánico. Su sabiduría, aunque extraordinaria, era limitada. Su paz, aunque extensa, era temporal. Su justicia, aunque admirable, era falible. El paradigma establecido por Salomón sería retomado por los profetas posteriores al describir al Mesías. Isaías hablaría del príncipe de paz, cuyo gobierno se expandiría sin límites. Zacarías describiría a un rey justo y salvador, humilde, montado sobre un asno. El propio Jesús aludiría a la gloria de Salomón al decir: «Aquí hay uno que es mayor que Salomón». La lección fundamental del reinado de Salomón es que incluso la más perfecta manifestación de la realeza a través del linaje de Judá era apenas un prenuncio de algo mayor. La gloria del templo, la sabiduría del rey, la prosperidad de la nación, todo apuntaba más allá de sí mismo, hacia el día en que el verdadero Hijo de David establecería un reino que jamás sería conmovido. Así, el período áureo de Israel, aunque impresionante en términos humanos, servía principalmente para agudizar la expectativa mesiánica. Como escribiría más tarde el autor de Hebreos, estos esplendores terrenos eran apenas sombras de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas. La gloria visible del reino de Salomón era una señal de la gloria invisible que sería manifestada en el reino de Cristo. La muerte de Salomón marcó el fin de la era dorada de Israel. Su hijo Roboam, incapaz de equilibrar las demandas de la realeza con las necesidades del pueblo,
enfrentó la rebelión de las 10 tribus del norte, que formaron un reino separado bajo el liderazgo de Jeroboam. Esta escisión, aparentemente desastrosa, se reveló parte del plan providencial para preservar el linaje mesiánico a través de Judá. El nuevo reino del norte, que mantuvo el nombre Israel, rápidamente estableció una religión alternativa. Temiendo que peregrinaciones a Jerusalén para las fiestas religiosas reconectaran al pueblo con la casa de David, Jeroboam instituyó centros de adoración en Dan y Betel, completos con becerros de oro y un sacerdocio no levítico. Y esto fue causa de pecado, registra la Escritura, iniciando una trayectoria de apostasía que culminaría 2 siglos después en la destrucción del reino del norte por los asirios. En contraste, el reino del sur, conocido como Judá, mantuvo el culto legítimo en el templo de Jerusalén, bajo el liderazgo de sacerdotes y levitas fieles. Significativamente, cuando Jeroboam estableció su religión apóstata, los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se reunieron con él desde todos los lugares donde vivían, pues dejaron sus ejidos y sus posesiones y vinieron a Judá y a Jerusalén. Esta migración de elementos fieles hacia el reino del sur no fue accidental, sino providencial. Dios estaba consolidando en Judá el remanente que preservaría la verdadera adoración y, consecuentemente, el linaje mesiánico. Como el Señor había declarado a Jeroboam: «Y a su hijo de David daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén». La historia subsecuente de Judá no fue de fidelidad ininterrumpida. Los registros bíblicos muestran una alternancia entre reyes que hicieron lo recto ante los ojos del Señor y aquellos que promovieron la idolatría. Sin embargo, en contraste con Israel, donde cada dinastía era derrotada por usurpadores, Judá mantuvo ininterrumpida la dinastía davídica. Esta continuidad dinástica era esencial para el cumplimiento de la promesa mesiánica. Si la casa de David hubiera sido sustituida, como ocurrió repetidamente en el norte, la línea clara de descendencia que conectaba a David con Jesús habría sido quebrada. Así, incluso cuando reyes impíos como Manasés lideraban a Judá hacia la apostasía, la providencia divina preservaba la dinastía, manteniendo viva la lámpara de David. La historia de los 2 reinos siguió trayectorias dramáticamente diferentes. El reino del norte experimentó 9 dinastías diferentes en sus 200 años de existencia, con violentas transiciones de poder. Ninguno de sus 19 reyes es descrito positivamente en las Escrituras. La constante inestabilidad política, combinada con la idolatría institucionalizada, dejó a Israel vulnerable a amenazas externas, culminando en su conquista por Asiria en 722 a.C. Judá, en contraste, mantuvo una única dinastía, la casa de David, a lo largo de sus 345 años. De los 20 reyes que ocuparon el trono de Jerusalén, 8 son descritos como habiendo hecho lo recto ante los ojos del Señor. Esta presencia de monarcas piadosos, aunque minoritaria, fue suficiente para repetidamente renovar la alianza y preservar la verdadera adoración en períodos críticos. Reyes reformadores como Josafat, Ezequías y Josías lideraron reavivamientos nacionales, purificando el templo, restaurando la ley y reuniendo al pueblo para celebraciones de las fiestas bíblicas. Estas renovaciones periódicas de la alianza mantuvieron viva la identidad espiritual que sería esencial para la misión mesiánica. Un episodio particularmente ilustrativo de la providencia divina en la preservación del linaje mesiánico ocurrió durante el reinado del impío rey Acaz. Cuando Jerusalén estaba bajo amenaza de una coalición entre Israel y Siria, Isaías profetizó a Acaz: «Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel». Esta famosa profecía mesiánica, que Mateo citaría como cumplida en el nacimiento de Jesús, fue dada precisamente cuando la dinastía davídica enfrentaba una amenaza existencial. Otra intervención providencial ocurrió durante el golpe de Atalía,
única interrupción aparente en la sucesión davídica. Tras la muerte de su hijo Ococías, esta hija de Acab y Jezabel exterminó a toda la descendencia real para usurpar el trono. Sin embargo, un bebé, Joás, fue secretamente salvado y escondido en el templo por 6 años. Eventualmente, el sumo sacerdote Joiada orquestó una restauración dramática, coronando al joven príncipe y ejecutando a Atalía. Así, incluso cuando el linaje davídico parecía haber sido exterminado, una única rama sobrevivía para continuar la línea mesiánica. La propia caída del reino del norte sirvió al propósito divino de fortalecer a Judá. Muchos israelitas fieles migraron hacia el sur, especialmente durante los reavivamientos bajo Ezequías y Josías. Estos remanentes de las otras tribus fueron progresivamente incorporados a Judá, de modo que, tras el exilio babilónico, los términos judío e israelita se volvieron prácticamente sinónimos. Así, la tribu escogida para traer al Mesías absorbió gradualmente elementos de las otras tribus, preparándose para representar a toda la nación en la misión redentora. Esta incorporación de elementos de las 12 tribus en Judá explica cómo Jesús, aunque descendiente de Judá, podría representar legítimamente a todo Israel y cumplir las promesas hechas a todas las tribus. No era apenas un rey judaico, sino el verdadero rey de los judíos, y simultáneamente el cumplimiento de las esperanzas de todo Israel. La separación política entre Judá e Israel también sirvió para proteger el linaje mesiánico de la contaminación religiosa que dominaba el norte. Alejada geográficamente de los centros de idolatría en Dan y Betel, y manteniendo el templo auténtico en Jerusalén, Judá pudo preservar tradiciones y prácticas esenciales para su identidad espiritual. La supervivencia prolongada de Judá, 135 años tras la caída de Israel, permitió que los profetas desarrollaran más completamente la expectativa mesiánica. Isaías, Miqueas, Jeremías y otros elaboraron con creciente detalle el retrato del venidero Hijo de David, describiendo su nacimiento virginal, su misión redentora, sus sufrimientos y su gloria final. Así, lo que parecía ser una tragedia, la división del reino unificado, se reveló como parte del meticuloso plan divino para aislar, purificar y preparar el linaje a través del cual el Mesías vendría al mundo. Como declararía posteriormente el apóstol Pablo, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Mientras la historia de Judá se desarrollaba entre períodos de fidelidad y apostasía, Dios levantó profetas para interpretar los eventos a la luz de la promesa mesiánica. Estos hombres inspirados no solo confrontaban a reyes y sacerdotes corruptos, sino también ampliaban y profundizaban la comprensión de Israel sobre el venidero Hijo de David. Cronológicamente, el primer profeta en expandir significativamente la visión mesiánica fue Isaías, que ministró durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Sus profecías están tan centradas en el Mesías que muchos lo llamaron el evangelista del Antiguo Testamento. En pasajes de extraordinaria claridad, Isaías presentó múltiples facetas de la persona y obra del futuro Redentor. El nacimiento virginal, ya mencionado en la profecía dada a Acaz, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, situaba al Mesías como alguien simultáneamente humano y divino. Emanuel, Dios con nosotros, indica no solo la presencia divina con su pueblo, sino la encarnación del propio Dios. Esta divinidad del Mesías es explicitada en otro pasaje isaiano, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esta acumulación de títulos divinos aplicados a un descendiente davídico trascendía cualquier expectativa de un simple gobernante humano. Simultáneamente, Isaías presentaba el aspecto sufriente del Mesías, culminando en el famoso capítulo 53, donde el siervo sufriente es descrito con detalles que parecen más históricos que proféticos,
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta yuxtaposición de gloria y sufrimiento creó una tensión teológica que los rabinos posteriores intentarían resolver de varias maneras. Algunos postulando dos Mesías diferentes, otros reinterpretando los pasajes referentes al sufrimiento como referentes a Israel colectivamente. Solo a la luz de la vida, muerte y resurrección de Jesús, esta aparente contradicción encontraría resolución. Miqueas, contemporáneo de Isaías, contribuyó con una profecía específica sobre el lugar de nacimiento del Mesías. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta referencia explícita a Belén, ciudad de David, reafirmaba la conexión entre el Mesías y el linaje davídico, mientras la mención a sus salidas desde la eternidad indicaba nuevamente su naturaleza divina. Jeremías, profetizando durante los últimos años antes de la caída de Jerusalén, introdujo el concepto de un nuevo pacto que el Mesías establecería. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este nuevo pacto, internalizado y transformador, sería citado por Jesús en la institución de la Cena del Señor. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Jeremías también reafirmó la perpetuidad de la promesa davídica, incluso cuando el último rey de Judá estaba siendo llevado encadenado a Babilonia. Así ha dicho el Señor: si pudiereis invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, entonces podrá también invalidarse mi pacto con David mi siervo, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono. Ezequiel, profetizando entre los exiliados en Babilonia, describió al futuro Mesías como el verdadero pastor que sustituiría a los líderes corruptos de Israel. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Daniel, también en el exilio, recibió revelaciones que situaban la venida del Mesías en un contexto histórico específico. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Esta cronología, aunque debatida en sus detalles exactos, establecía un horizonte temporal para la expectativa mesiánica. Zacarías, tras el retorno del exilio, ofreció algunas de las descripciones más vívidas del Mesías. Alégrate mucho, hija de Sión. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén sería el cumplimiento literal de esta profecía. Zacarías también previó aspectos del rechazo y sufrimiento del Mesías. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas. Pasajes que Jesús y los evangelistas identificarían como cumplidos en su crucifixión. Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento, cerró el canon con una promesa que intensificaría la expectativa mesiánica. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Esta profecía, cumplida en Juan el Bautista como precursor de Jesús, establecía un sentido de inminencia que caracterizaría los 4 siglos de silencio profético entre Malaquías y el Nuevo Testamento. Colectivamente, estas profecías creaban un retrato multifacético del venidero Mesías, un rey davídico nacido en Belén de una virgen, divino en su naturaleza, pero humano en su experiencia, sufriente y glorioso, juez y salvador, sacerdote y víctima sacrificial, humilde y exaltado. Esta convergencia de características aparentemente contradictorias en una única persona hacía el concepto mesiánico no solo central para la esperanza de Israel, sino también único entre las expectativas religiosas de la antigüedad.
Particularmente notable es cómo estos profetas, aunque separados por siglos y contextos diversos, mantuvieron consistencia en sus visiones mesiánicas, cada uno añadiendo detalles que complementaban, en vez de contradecir, lo que había sido revelado anteriormente. Esta coherencia interna es evidencia de la inspiración divina que moldeó progresivamente la expectativa mesiánica. La conexión entre el Mesías y la tribu de Judá permaneció central en estas profecías: el renuevo de David, el rey que viene a Sión, el príncipe en medio de ellos. Repetidamente, los profetas reafirmaban el origen judaico y davídico del Redentor prometido. Como Amós declaró: «En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado». Así, los profetas no solo mantuvieron viva la esperanza mesiánica durante períodos de declive nacional y tragedia, sino también expandieron su visión, transformando lo que podría haber sido interpretado como una mera promesa de restauración política en una expectativa de redención cósmica y transformación espiritual. En 586 a.C., lo que parecía imposible sucedió. Jerusalén cayó. El templo de Salomón fue reducido a cenizas, la dinastía davídica aparentemente extinta y la élite de Judá deportada a Babilonia. La catástrofe era tan completa que muchos podrían haber concluido que las promesas divinas habían fallado. Este momento crítico probaría como nunca antes la fe en la promesa mesiánica. Con el templo destruido, el trono vacío y el pueblo exiliado, ¿qué quedaba de la esperanza de que el cetro no se apartaría de Judá? La respuesta a esta crisis formaría la base del judaísmo post-exílico y prepararía el camino para la venida del Mesías. Primeramente, los profetas interpretaron el exilio no como abandono divino, sino como disciplina temporal. Jeremías, que había previsto la caída de Jerusalén, también previó su restauración después de 70 años. Porque así dijo el Señor: «Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar». Esta perspectiva de un exilio limitado, con término predeterminado, mantenía viva la esperanza de restauración nacional. Daniel, estudiando los escritos de Jeremías en el exilio, comprendió que el período de 70 años se aproximaba a su fin, y se dirigió a Dios en intercesión por la restauración prometida. Durante el exilio, nuevas instituciones emergieron para preservar la identidad judaica en ausencia del templo. Las sinagogas, lugares de oración, estudio de las Escrituras y comunión, surgieron como centros de vida religiosa. Sin la posibilidad de ofrecer sacrificios, el pueblo se volvió hacia la oración, el estudio de la ley y la observancia de prácticas distintivas como el sábat y las restricciones alimentarias. Esta transformación de un culto centrado en el templo hacia una religión portátil, basada en las Escrituras, permitió que el judaísmo sobreviviera donde otras religiones antiguas habrían perecido. El énfasis en la Torá escrita y en la tradición oral, como vehículos de la identidad nacional, preservó el sentido de destino especial de Israel, incluyendo la expectativa mesiánica. Aunque políticamente subyugados, los exiliados mantuvieron su cohesión social y cultural. El libro de Esther revela la existencia de comunidades judías distintas dentro del Imperio persa, preservando sus tradiciones, incluso bajo amenaza de aniquilación. Ezequiel se refiere a reuniones de ancianos en su casa, indicando la continuidad de estructuras de liderazgo comunitario. Paradójicamente, el exilio intensificó, en vez de disminuir, la conciencia mesiánica. La pérdida de la independencia política y del culto templárico aumentó el anhelo por redención y restauración. Las visiones apocalípticas de Daniel, mostrando la sucesión de imperios mundiales, culminando en el establecimiento del reino eterno de Dios, proporcionaron un cuadro histórico ampliado para situar la esperanza mesiánica. El concepto del remanente fiel se volvió prominente durante este período.
Los profetas distinguían entre el Israel nominal y el Israel verdadero, aquellos que mantenían fidelidad a la alianza incluso en las circunstancias más adversas. Isaías había declarado: «Si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá». Este remanente sería el vehículo a través del cual Dios cumpliría sus promesas, incluyendo la venida del Mesías. Figuras ejemplares como Daniel, Sadrach, Mesac y Abed-Nego demostraban cómo mantener la integridad religiosa incluso bajo presión extrema. Su fidelidad inquebrantable, arriesgando la vida en vez de comprometer su adoración, establecía un patrón de resistencia espiritual que sería crucial durante períodos posteriores de persecución. La relativa autonomía comunitaria permitida por los babilonios y posteriormente por los persas posibilitó que el linaje davídico fuera cuidadosamente preservado incluso sin un rey en el trono. Genealogías fueron mantenidas, documentando la descendencia legítima de la casa real. Zorobabel, nieto del rey Joaquín y gobernador de la comunidad restaurada, simbolizaba la continuidad del linaje davídico, aunque en posición políticamente subordinada. Ageo profetizó sobre él: «En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, siervo mío, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí». Esta promesa indicaba que, incluso sin corona, la línea davídica permanecía central en los propósitos divinos. El exilio también forzó una reevaluación de la misión de Israel entre las naciones. El concepto del siervo sufriente, desarrollado por Isaías, sugería que el sufrimiento de Israel podría tener propósito redentor para otros pueblos. Esta idea culminaría en la comprensión del Mesías como aquel que, a través de su sufrimiento vicario, traería salvación no solo para Israel, sino para toda la humanidad. El contacto con culturas extranjeras durante el exilio también preparó a Israel para su futura misión global. Dispersos entre las naciones, los judíos comenzaron a funcionar como testigos del Dios único en un mundo politeísta. Este papel diaspórico prefiguraba la misión de los seguidores del Mesías, enviados hasta los confines de la tierra con el mensaje de redención. Cuando el decreto de Ciro permitió el retorno a Jerusalén en 538 a.C., apenas una fracción de los exiliados escogió volver. Muchos permanecieron en Babilonia, estableciendo comunidades que florecerían por siglos. Esta dispersión inicial, la diáspora, crearía una red de comunidades judías a través del Oriente Medio y posteriormente del Mediterráneo, preparando el terreno para la rápida diseminación del Evangelio en los primeros siglos de la era cristiana. La comunidad que retornó enfrentó el desafío de reconstruir no solo el templo y las murallas, sino también la identidad nacional. Bajo el liderazgo de figuras como Esdras y Nehemías, hubo un renovado compromiso con la ley de Moisés y una purificación de las prácticas religiosas que habían llevado al exilio. Este período post-exílico, aunque marcado por la subordinación política a potencias extranjeras, fue crucial para la preservación y consolidación de la fe judaica. La ausencia de autonomía política direccionó las energías del pueblo hacia la pureza religiosa y la preservación de las tradiciones, incluyendo la expectativa mesiánica. Así, lo que parecía ser un golpe fatal en los propósitos redentores de Dios, la destrucción del templo y el fin aparente de la monarquía davídica, se reveló en realidad como una etapa preparatoria esencial. El exilio purificó a Israel de la idolatría que había plagado su historia, consolidó su identidad monoteísta y transformó la esperanza mesiánica de una expectativa meramente nacional en una visión de redención universal. El Mesías que surgiría de esta prueba no sería apenas un restaurador de la gloria política de Israel, sino el siervo del Señor, que traería justicia a las naciones y sería luz para los gentiles. La adversidad había ampliado, no disminuido, el alcance de la promesa mesiánica. Los 5 siglos que separaron el retorno del exilio del nacimiento de Jesús, conocidos como período del Segundo Templo, presenciaron transformaciones profundas en la vida judaica
y en la expectativa mesiánica. Durante este tiempo, Israel experimentó una sucesión de dominaciones extranjeras: persa, griega, tolemaica, seleucida y finalmente romana. Cada una de esas potencias ejerció influencia distinta sobre la cultura y religión judías, mientras la esperanza mesiánica evolucionaba en respuesta a estas circunstancias cambiantes. Bajo el dominio persa, 538 a 332 a.C., los judíos gozaron de relativa autonomía religiosa y cultural. El segundo templo, aunque menos espléndido que el de Salomón, fue reconstruido y la vida comunitaria reorganizada bajo el liderazgo de figuras como Esdras y Nehemías. Profetas como Hageo, Zacarías y Malaquías continuaron alimentando la esperanza mesiánica, prometiendo que el Señor vendrá súbitamente a su templo y que el sol de justicia nacerá con salvación en sus rayos. La conquista de Alejandro Magno, en 332 a.C., inauguró el período helenístico, introduciendo influencias griegas que desafiarían y transformarían el judaísmo. La lengua griega, la filosofía helenística y prácticas culturales extranjeras penetraron la sociedad judía, creando tensiones entre tradicionalistas y helenizantes. Esta tensión alcanzó su ápice bajo Antíoco IV Epífanes, 175 a 164 a.C., que intentó forzar la helenización, profanando el templo y prohibiendo prácticas judías fundamentales como la circuncisión y la observancia del Sabbat. Esta persecución religiosa desencadenó la revuelta de los macabeos, resultando en un breve período de independencia bajo la dinastía asmonea. La resistencia macabea generó una renovada conciencia nacional y una intensificación de la esperanza mesiánica. Los éxitos militares contra fuerzas superiores fueron interpretados como señales del favor divino y presagios de la redención definitiva. El libro de Daniel, con sus visiones apocalípticas de imperios mundiales sucesivos, culminando en el reino eterno de Dios, ganó nueva relevancia en este contexto. La posterior desintegración de la dinastía, asmonea en corrupción y lucha fratricida, seguida por la conquista romana en 63 a.C., creó un profundo sentido de desilusión. La expectativa mesiánica, sin embargo, no disminuyó, sino que se intensificó y diversificó. Durante este período, diversas corrientes de pensamiento mesiánico se desarrollaron dentro del judaísmo. Los fariseos, aunque frecuentemente retratados apenas como legalistas, eran en realidad profundos creyentes en la venida del Mesías y en la resurrección de los muertos. Desarrollaron una rica tradición de interpretación bíblica que identificaba y elaboraba pasajes mesiánicos. Los esenios, una comunidad sectaria establecida en el desierto, creían estar viviendo los últimos días inmediatamente precedentes a la intervención divina. En Qumrán se preparaban para la guerra final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, después de la cual el Mesías establecería su reino. Significativamente, algunos textos de Qumrán mencionan dos Mesías, uno sacerdotal y otro real, reflejando la dificultad en reconciliar las diversas descripciones proféticas en una única figura. Los celotes, entretanto, enfatizaban el aspecto político de la redención, viendo al Mesías primariamente como un libertador militar que expulsaría a los romanos y restauraría la independencia de Israel. Esta expectativa político-nacionalista ganaría fuerza en respuesta a la creciente opresión romana, culminando en las grandes revueltas de 66 a 73 y de 132 a 135 después de Cristo. La literatura apocalíptica floreció en este período, reflejando la intensificación de la expectativa mesiánica en tiempos de opresión. Libros como Enoc, el Testamento de los 12 Patriarcas y los Salmos de Salomón elaboraban visiones del fin de los tiempos, del juicio divino y de la venida del Mesías. El cuarto libro de Esdras, escrito después de la destrucción del templo en 70 después de Cristo, expresa la desesperación y la esperanza de aquel momento crítico. El mundo perdió su juventud y los tiempos comienzan a envejecer.
Un desarrollo significativo durante este período fue la creciente universalización de la esperanza mesiánica. Aunque la centralidad de Israel nunca fuera cuestionada, había una comprensión expandida del impacto global de la redención mesiánica. La traducción de las escrituras hebreas al griego, la Septuaginta, hacía el mensaje bíblico accesible al mundo helenístico, mientras sinagogas en ciudades por todo el Imperio Romano funcionaban como puntos de contacto entre judíos y temerosos de Dios gentiles. El dominio romano trajo nuevas dimensiones a la expectativa mesiánica. La llegada de Pompeyo a Jerusalén en 63 a.C. y su entrada en el Santo de los Santos fue vista como una profanación comparable a la de Antíoco Epífanes. La opresión fiscal, la ocupación militar y la corrupción del sistema sacerdotal bajo la influencia romana intensificaron el anhelo por liberación. Herodes el Grande, aunque emprendió una magnífica ampliación del templo, era visto como un usurpador idumeo, no un legítimo heredero del trono davídico. Su brutalidad, ejemplificada en la masacre de los inocentes relatada por Mateo, alimentaba el resentimiento popular y el anhelo por un verdadero rey judío. La expectativa mesiánica se había vuelto tan difundida que hasta historiadores romanos como Tácito y Suetonio registraron: había una antigua y firme creencia de que en aquel tiempo surgiría del Oriente alguien que obtendría el dominio universal. Josefo, historiador judío, relata que la esperanza de la venida de un gobernante mundial originario de Judea fue lo que más incitó a los judíos a la rebelión contra Roma. En este contexto de intensas expectativas apocalípticas y mesiánicas, la tribu de Judá mantenía su preeminencia. Aunque las distinciones tribales se hubieran debilitado después del exilio, con muchas de las 10 tribus del norte perdiendo su identidad distintiva, la conciencia de la ascendencia judaica y davídica permanecía fuerte, especialmente entre aquellos que mantenían registros genealógicos cuidadosos. Mateo y Lucas, en sus evangelios, presentarían genealogías detalladas, demostrando la descendencia de Jesús de David y Judá, un hecho que sería aceptado incluso por sus críticos, que nunca cuestionaron su linaje davídico. Pablo afirmaría categóricamente que Jesús nació de la descendencia de David según la carne, mientras el autor de Hebreos declararía: es evidente que nuestro Señor procedió de Judá. Así, cuando el ángel Gabriel apareció a una joven llamada María en Nazaret, anunciando que ella concebiría al Hijo del Altísimo, a quien Dios el Señor dará el trono de David, su padre, este mensaje llegaba a oídos preparados por siglos de expectativa. El momento había llegado para que la promesa hecha a Judá encontrara su cumplimiento definitivo. El nacimiento de Jesús en Belén de Judá representaba la convergencia de múltiples líneas proféticas tejidas a lo largo de siglos. La ciudad de David, específicamente identificada por Miqueas como la cuna del futuro gobernante, acogía ahora al prometido Mesías en circunstancias que simultáneamente cumplían y trascendían las expectativas tradicionales. El relato de Lucas revela cómo la providencia divina operó a través de un decreto imperial para posicionar a María y José exactamente donde la profecía indicaba. En aquellos días, César Augusto publicó un edicto ordenando que se hiciera un censo de todo el Imperio Romano, y todos iban para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Esta conexión con David no era incidental, sino central a la identidad mesiánica de Jesús. Ambos evangelistas que registran su genealogía enfatizan este linaje davídico a través de Judá. Mateo, escribiendo primariamente para lectores judíos, inicia su evangelio con las palabras: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y traza su descendencia legal a través de José. Lucas, con perspectiva más universal, presenta lo que muchos creen ser el linaje de María, remontándose a través de Natán, otro hijo de David, hasta Adán. Los primeros en reconocer el significado mesiánico de este nacimiento
fueron los pastores en los campos de Belén, apropiadamente en la misma región donde David había pastoreado sus rebaños 1000 años antes. El anuncio angelical: «Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor», empleaba deliberadamente títulos mesiánicos comprensibles para aquellos familiarizados con las promesas del Antiguo Testamento. El reconocimiento continuó con Simeón, un hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel. Al ver al niño Jesús en el templo, declaró: «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación». De la misma forma, la profetisa Ana hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. A medida que Jesús crecía, la conciencia de su identidad mesiánica emergía gradualmente. A los 12 años, cuando fue encontrado en el templo, declaró: «¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Ya en la edad adulta, inició su ministerio público, leyendo un texto mesiánico de Isaías en la sinagoga de Nazaret y declarando: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Las palabras y obras de Jesús constantemente evocaban y cumplían profecías mesiánicas. Cuando Juan el Bautista, desde la prisión, envió discípulos para preguntar: «¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?», Jesús respondió citando realizaciones que Isaías había asociado a la era mesiánica. «Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio». El ministerio de Jesús presentaba las paradojas que habían perplejo a intérpretes de las profecías mesiánicas. Era simultáneamente humilde y autoritativo, compasivo y severo, inclusivo y exigente. Se declaraba manso y humilde de corazón, mientras afirmaba tener autoridad para perdonar pecados. Curaba enfermos y alimentaba multitudes, mientras pronunciaba juicios sobre ciudades impenitentes. Acogía a pecadores y marginados, mientras llamaba a todos a un estándar de discipulado radical. Estas aparentes contradicciones reflejaban la tensión en las profecías mesiánicas entre el siervo sufriente y el rey conquistador, el cordero inmolado y el león de Judá. En Jesús, estas líneas proféticas no eran mutuamente exclusivas, sino complementarias, revelando diferentes aspectos de su misión redentora. Significativamente, Jesús frecuentemente se refería a sí mismo como Hijo del Hombre, un título apocalíptico de Daniel que describe una figura celestial recibiendo dominio, gloria y reino del Anciano de Días. Este título mesiánico permitía a Jesús reivindicar autoridad divina mientras mantenía la necesaria ambigüedad en un contexto políticamente volátil donde reivindicaciones explícitas de realeza podrían ser interpretadas como sedición contra Roma. El clímax del ministerio de Jesús en Jerusalén fue cuidadosamente orquestado para enfatizar su identidad mesiánica. Su entrada triunfal montado en un pollino cumplía literalmente la profecía de Zacarías: «Alégrate mucho, hija de Sión, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno». La multitud respondió apropiadamente, clamando «Hosana al Hijo de David», y extendiendo ramos de palmera, gestos tradicionalmente asociados a la expectativa mesiánica. Esta demostración pública sería uno de los factores que precipitaron su ejecución. Cuando interrogado por Caifás: «Dinos si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios», Jesús respondió afirmativamente, citando pasajes mesiánicos de Daniel y de los Salmos. Ante Pilato, cuando cuestionado si era rey de los judíos, respondió: «Tú lo dices», una afirmación oblicua, pero suficiente para justificar la inscripción irónica en su cruz: «Jesús Nazareno, rey de los judíos». La crucifixión parecía desmentir todas las reivindicaciones mesiánicas. ¿Cómo podría el prometido rey de Israel terminar ejecutado como un criminal común? Los discípulos expresaron esta desilusión en el camino a Emaús. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Sin embargo, esta aparente derrota era precisamente el medio por el cual las profecías sobre el Mesías sufriente
estaban siendo cumplidas. En la cruz, Jesús no solo soportaba el juicio romano, sino realizaba el acto redentor anticipado por Isaías 53. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La resurrección al tercer día transformó la aparente tragedia en triunfo, validando todas las reivindicaciones de Jesús e inaugurando la nueva fase del plan redentor. Como él explicaría a los discípulos de Emaús, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Entonces, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Pablo, en sus epístolas, elaboraría teológicamente el significado de esta identidad mesiánica de Jesús. En Romanos, destaca luego al inicio que Jesús era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esta yuxtaposición de humanidad davídica y divinidad poderosa captura la esencia de la comprensión cristiana del Mesías. El libro del Apocalipsis completa el retrato, presentando a Jesús simultáneamente como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, y como el cordero que fue inmolado. Esta unión de imágenes aparentemente contradictorias refleja la comprensión cristiana de que el poder mesiánico se manifiesta paradójicamente a través del autosacrificio y que la verdadera conquista viene a través de la entrega. Así, en Jesús de Nazaret, la promesa hecha a Judá alcanzaba su ápice. El cetro prometido por Jacob encontraba su poseedor definitivo, aquel a quien pertenece por derecho divino y a quien eventualmente será dada la obediencia de los pueblos. La semilla plantada en las palabras proféticas de un patriarca moribundo había producido el fruto de la salvación universal. La venida de Jesús de la tribu de Judá no fue un accidente histórico o una coincidencia, sino el cumplimiento de un plan divino meticulosamente desarrollado a lo largo de generaciones. Desde la bendición profética de Jacob, pasando por el liderazgo emergente de Judá durante el éxodo y la conquista, por la monarquía davídica, por el exilio babilónico y por la preservación de la identidad judaica durante el período del Segundo Templo, cada etapa preparaba el camino para el momento definitivo, cuando el prometido hijo de David nacería en Belén. Este origen específico del Mesías revela la fidelidad de Dios a sus promesas y la soberanía de su plan redentor. Lo que fuera anunciado milenios antes a través de Jacob, no se apartará el cetro de Judá. Encontraba ahora su cumplimiento definitivo en aquel que, aunque rechazado por muchos de sus contemporáneos, sería eventualmente reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores, ante quien, como Pablo escribiría, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El verdadero motivo por el cual Jesús vino de la tribu de Judá, por lo tanto, trasciende explicaciones meramente históricas o políticas. Fue la concretización de un propósito divino eterno, revelando cómo Dios trabaja a través de las contingencias humanas, incluyendo fallas, fracasos y circunstancias improbables, para realizar su voluntad soberana. El linaje mesiánico a través de Judá demuestra que, en las palabras del profeta Isaías, el Señor de los ejércitos ha determinado esto, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder?